de dos enormes científicos, tan enormes que esto sería muy poco para ellos, ¿no? Son Clara Grima y Enrique Fernández Borja, unos dos desconocidos, en un libro precioso que se llama Las matemáticas vigilan su salud y que lo publicaron en el año 2016. Bueno, la ciencia se caracteriza, entre otras cosas, por su método. En esta imagen se ve a la izquierda una chica, normalmente uno supone que es una becaria, que ha estado haciendo una serie de cosas, posiblemente en un laboratorio de paleoantropología, porque se ve aquí una serie de huesos, una cosa, un microscopio. Y ahí pues se ve el jefe que le dice: aquí tenemos los datos, aquí tenemos los hechos. ¿Qué conclusiones podemos extraer de ellos? En ciencia, lo primero son los hechos que sean repetibles y que sean verificables, y a partir de aquí sacamos unas conclusiones y elaboramos unas teorías. Sin embargo, y este es el método científico, en esta imagen se refiere al método creacionista, yo diría el método ideológico en términos generales. Porque aquí lo que se ve es un individuo con una serie de papeles, nada de laboratorio, con un tipo, con un libro, en este caso pone el Génesis, pero podría ser el Capital de Karl Marx, o podría ser el Leviatán de Hobbes. Y que le dice: aquí tenemos las conclusiones, búscame qué hechos podemos encontrar para darle apoyo a estas conclusiones. Estas son las dos diferencias entre, digamos, los dos métodos. En la ideología ya tiene su, entre comillas, Biblia, y ahora lo que quiere es buscar hechos por parte de la ciencia que le den soporte. Entonces yo me voy a centrar entonces en qué es lo que ocurrió, qué lecturas perversas / erróneas ocurrió con la publicación por parte de Darwin del origen de las especies. Cuando uno piensa en Darwin, se lo imagina siempre así, pero una vez fue ese niño, típicamente en una pintura de principios del siglo XIX, Darwin nació en el 1000. Igual está doblado, Ponlo por fuera. No, enganchaselo fuera. ¿Ahora se oye? Ahora. Perfecto, gracias. Nació en el 1809, murió en el 1882 y realmente su aportación fundamental es este libro, que hay que leer el título completo para darse una idea de por dónde van los tiros. Ahí pone: el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. La preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Se lo pensó para escribirlo. Porque yo creo que la mayoría de vosotros sabéis que hizo un viaje alrededor del mundo, que lo describe maravillosamente bien en un libro que se llama Viaje de un naturalista alrededor del mundo, un libro interesantísimo, y que en este libro lo que hace es hacer una propuesta de cómo pueden ir cambiando las distintas razas para dar origen a distintas especies de acuerdo con una selección que hace la naturaleza. Ahora entraremos un poquito en más detalle. Y como digo, esto lo publicó en 1859, después de desde el 36 hasta el 59, pues son 23 años de pensárselo. Se estuvo pensando 23 años antes de escribir el libro. Y porque lo presionaron, porque había otro que se llamaba Wallace, que tenía la misma idea de cómo iban las cosas. Pero me voy a dedicar un momentito a este caballero, conocido como el Caballero de Lamarck, que ni se llamaba de Lamarck ni era caballero. Era un francés enormemente inteligente, una vida bastante azarosa, acabó de catedrático de zoología en París y hizo una propuesta enormemente coherente para su época de lo que podía ser la evolución de las especies. Yo creo que muchos de vosotros habréis oído, pero lo cuento en lo más corto posible. Para él pone el ejemplo de la jirafa. Atención, no había visto una jirafa en su vida.
Pone el ejemplo de la jirafa, de que la jirafa se alimenta de las hojas de los árboles y entonces los animales van estirando el cuello cada vez más. Al ir estirando el cuello cada vez más, haciendo el esfuerzo de alcanzar las hojas de los árboles, su descendencia saldría con el cuello cada vez más estirado. Y entonces, a lo largo de distintas generaciones, se llegaría el momento en que la jirafa tendría el cuello que tiene ahora a base de que sus antepasados hubieran ido esforzándose en estirar el cuello. Lamarck tenía la teoría de que aquellos órganos que se usan se conservan y aquellos órganos que no se usan van desarrollándose a lo largo de la evolución. Lamarck también fue criticado, pero no tuvo tanto éxito como Darwin, pero sí se seguía conociendo en los círculos científicos de la época. Voy a hacer una comparación entre el modelo de Darwin y el modelo de Lamarck, pero utilizando un ejemplo equivocado, por una razón, porque las jirafas no hacen eso. Pero de acuerdo con Darwin, este sería el modelo de Lamarck, pues las jirafas irían estirando el cuello cada vez más y sus generaciones, porque sus padres lo fueron haciendo ese esfuerzo, tendrían el cuello cada vez más desarrollado. Sin embargo, Darwin lo que dice es lo siguiente: si tenemos una población en que, y eso lo vemos, en que hay distintos individuos con distintos caracteres formando la misma población de individuos, algunos de estos caracteres que son transmisibles hereditariamente, porque en tiempos de Darwin no se conocía la palabra genética, estos caracteres que son transmitidos con la herencia son los que serían seleccionados de tal manera que solo los animales que tuvieran el cuello más largo podrían llegar a las hojas de los árboles y los animales que tuvieran el cuello más corto se morirían, y sobre todo, los animales con el cuello más largo son capaces de transmitir el carácter de cuello largo a su descendencia, mientras que los animales que se mueren pronto porque no alcanzan, no tienen ese éxito reproductivo. Desde el punto de vista de la evolución, desde el punto de vista de lo que es el fenómeno de la evolución, lo que importa, y querría insistir mucho en esto, incluso para las personas que algo les suena, lo que importa es la capacidad reproductiva. Lo que importa es la transmisión de esos caracteres que son favorables para, según qué características de cada medio ambiente. Ahora yo lo que quiero decir es que he puesto un ejemplo que es un ejemplo no real, por una sencilla razón. Bueno, aquí era la misma comparación. La razón es que las jirafas son capaces de comer la hierba, que les gusta mucho más la hierba tierna que las hojas de los árboles, que en las sabanas son coriáceas y son capaces de hacer hasta esos ejercicios. Esto realmente hay que tener en cuenta una cosa. Creo que Lamarck murió en el 1820 o el 1822 y la primera jirafa que llegó a París fue en el 1821. Es decir, cuando él escribió esto no había visto una jirafa en su puñetera vida, ¿vale? A la jirafa el cuello largo para lo que le sirve para pelearse. Es un arma. Pero lo que he dicho para las jirafas, con este ejemplo no real, pues podemos pensarlo en algo que está en los medios de comunicación todos los días. Hay unos organismos que son microorganismos, son muy pequeñitos, se llaman bacterias, una población de bacterias que quieren que sean de la misma especie, no todos los individuos son iguales. Algunas de ellas tienen un pequeño cambio en su información genética, en su información transmisible, que hasta hace 80, 90 años, hasta hace 80 o 90 años no le servía para nada, pero eran así, vivían así y eran distintos porque tenían una pequeña cosita, pero no le interfería para vivir más ni para vivir menos, lo tenían ahí. Pero a partir de hace 90 años que se empezaron a usar en las terapias farmacológicas, se empezaron a usar unos compuestos químicos que se llaman antibióticos. Resulta que ese pequeño cambio que tenía esa bacteria le confería una resistencia a algo que no había aparecido por allí jamás antes, que eran los antibióticos. Sí, en este caso, lo que ha hecho el ambiente, es decir, la introducción de un nuevo factor, que son los antibióticos, sobre la población de las bacterias, es seleccionar favorablemente para ellas, además muy favorablemente, porque no tienen
no tienen otros congéneres con los que competir. Seleccionarlas para que en este caso, en el supuesto caso de que se mantuviera la presencia del antibiótico en un día secular, las bacterias fueran un éxito y pudieran cambiar a hacerme, creo que me seguís en este ejemplo. Es decir, que el ambiente lo que selecciona son caracteres que sean favorables, pero que ya están espontáneamente fijados en la información hereditaria de estos individuos que son capaces de transmitir ese carácter a su descendencia. Bueno, pero he puesto el modelo de Lamarck por una razón. Fijaos bien. En la especie humana, la evolución física se ajusta a un modelo darwinista. Es decir, si nosotros hemos llegado a ser el Homo sapiens que somos, ha sido por un proceso de selección de nuestras características físicas básicamente desde el medio ambiente y quizás un poco desde la evolución social de nuestros ancestros. Quiere decir eso que esencialmente, que debe ser un pequeño problema aritmético básico, nuestro abuelo número 600 vivió hace 15.000 años. Era un hombre del paleolítico, es decir, un hombre de las cavernas, era cazador-recolector. Los análisis que se hacen del ADN de los restos que tienen aproximadamente 15.000, 20.000, 30.000 años son sensiblemente iguales a nuestros restos. Entonces, somos sensiblemente iguales al hombre del paleolítico. Como animales, como seres vivos, no hemos cambiado. La evolución ocurrió en un proceso que dicen los expertos que duró aproximadamente unos 8 millones de años desde que se separó la rama que condujo a todos los primates, decían nosotros y a los demás monos. Pero esencialmente, ahora bien, la evolución cultural, porque evidentemente culturalmente sí que somos radicalmente distintos a nuestro abuelo número 600, la evolución cultural es claramente lamarquista. Porque en la evolución cultural, la cultura lo que hace es adquirir caracteres. Esos caracteres, unos, información, técnica, modelos sociales, lo que quieran ustedes. Esos caracteres se incorporan mientras sirvan y cuando no sirvan se descartan y se adoptan otros. Al llegar a este punto, a la hora de hablar de evolución cultural, me vais a permitir que discuta un poquito qué es la palabra cultura, qué entendemos por cultura. Y la mejor manera de hacerlo desde mi punto de vista es acudir a un librito cuyo uso favorece mucho el cutis de vez en cuando, que se llama el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, ¿cuál es la definición que tiene la palabra cultura en el diccionario? Pues la palabra cultura tiene tres acepciones. La primera es la más antigua, la que se entiende más antigua, y en algún caso la que venga en el Quijote, pero vamos a quedarnos en estas dos, sobre todo en la tercera. Fijaos qué preciosidad. Conjunto de conocimientos. Conjunto de conocimientos puede ser un disco duro, pero es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Me parece una definición preciosa. Hay gente que protesta. Tengo un buen amigo que tiene un libro que se llama La presunta autoridad de los diccionarios, pero a mí en este caso me parece que la palabra cultura, la Real Academia la ha clavado. Pero fijaos bien, conjunto de modos de vida. Y modos de vida significa también relaciones de poder. Los modos de vida de un siervo de la gleba en la Edad Media no es el mismo modo de vida que tiene ahora mismo una persona, también siervos de la gleba, como somos cualquiera de los que estamos aquí, de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico. Los que tenemos una edad nos acordamos de que una de las cosas que nos hacían cuando hablaban de la cultura griega es aprender los tipos de capiteles que había en la columna griega. Bueno, artístico, está muy bien. Científico. El desarrollo científico forma parte de la cultura, por eso ciencia es cultura, como tenéis puesto ahí en... Científico, industrial, que incluye tecnológico, en una época, en un determinado grupo social, etc. Eso es la cultura que puede someterse a evolución. Esa es la cultura que es el conjunto, es el grado de desarrollo que va adquiriendo o va rechazando, adquiriendo lo que le viene bien y rechazando aquello
que no le sirve. Bueno, vamos a entrar aquí y si hay algún psicólogo entre los presentes, al primero que le voy a meter el dedo en el ojo va a ser al padre, a San Segismundo Freud. Los psicólogos no nos importa eso. ¿No nos importa? Pero si no nos importa, entonces... Ahí tenemos por un lado a Sigmund Freud y a este lado a William James, americano, de principios del siglo XX, bueno, que nació en el XIX, que digamos es el padre de la pedagogía, los sistemas de pedagogía americana. Freud era una persona que debía tener un buen grado de conocimiento en las ciencias experimentales, porque estuvo haciendo experimentos en París y en algún que otro sitio, pero su propia teoría del psicoanálisis, pues en cierto modo, dice en algún sitio que es natural porque hay una evolución, y al haber una evolución, y usa a Darwin como pretexto. Desde mi punto de vista tiene alguna que otra barbaridad científica el señor Freud, entre ellas una que aparece en un libro que se llama, El yo y el ello, y que desde mi punto de vista dice algo que, desde luego, no sé si será así, pero no está demostrado. Los sucesos del yo, cuando se repiten con frecuencia e intensidad suficiente, etcétera, etcétera, que dan unas impresiones que quedan conservadas hereditariamente, es decir, las experiencias se conservan y se transmiten hereditariamente. Y lo dice así tan ancho. A mí me parece que cuanto menos eso es criticable, pero se apoya en los modelos de Darwin. Bueno, como he dicho, Darwin se tiró un tiempo pensándose en qué iba a decir. Y mientras, desde que se desembarcó del Beagle en el 1836 hasta que publicó El origen de las especies en el 1859. Pero en Europa pasaron muchísimas cosas. Y unas cosas importantes que pasaron en Europa ocurrieron por toda Europa, incluido en España, ocurrieron en el año 1848, que fue el año de las revoluciones en Europa. Y en el año 1848 se publicó un documento, un librito anónimo, que se llama Manifiesto del Partido Comunista. No tuvieron narices los autores de publicarlo con su nombre. Los autores eran un tal Carlos Marx y un tal Friedrich Engels, y digamos, pues tuvo bastante difusión en según qué círculos. De todo el manifiesto comunista hay una frase que resume, digamos, los principios de esta ideología, por decirlo de alguna manera. Y esa frase es la siguiente: toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Es una frase que propia, según lo reconoce Engels, propia de Marx, y estamos en un ejemplo típico de estas son las conclusiones, vamos a buscar los hechos. Tengo un librito que se escribió, bueno, un librito no, un tocho así, que se escribió fue escrito por varios autores de varias universidades, todas de aquellos países que los que tenemos una edad y tuvimos un pasaporte pronto, decía que no podíamos entrar en Rusia y países satélites, los que se llamaban los países satélites de Rusia, que ahora están en la Unión Europea, pero en este libro, es una historia de la biología, pues hay bastantes citas de Marx. El libro empieza de una manera muy graciosa, dice: en unos momentos en los cuales se ve que el mundo se camina inexorablemente hacia el socialismo mundial, eso se escribió en el año 85. O sea, como predictores, los autores fueron buenísimos. Bueno, pues en el año 1869, fijaos la frase que le escribió Marx a Engels: aunque desarrollado en el crudo estilo inglés, claro, para un tío que escribía en el alemán que escribía Marx, donde el verbo está 3 páginas después de donde está el sujeto, el inglés de Darwin, que es un inglés precioso, bueno, pues digo precioso quiere decir sencillo para uno de Triana, como sé yo, evidentemente era un estilo crudo, ¿no?
aunque desarrollado con el crudo estilo inglés, o sea, El origen de las especies, es el libro, cuidado, que contiene las bases en la historia natural de nuestra perspectiva. Acabo de encontrar quien me ha dicho que tengo razón desde el punto de vista de la historia natural. Lo repitió antes, he citado esa cita después porque lo repitió antes en una carta justo cuando Marx acababa de llegar a Londres, y El origen de las especies, fijaos bien, El origen de las especies se publicó en 1859, tuvo tal impacto que la primera edición, que fueron 1500 ejemplares, se agotó en 24 horas. Y Marx conoció el libro. Junto con la teoría de la evolución de Darwin, la teoría celular, que se había publicado unos años antes, es decir, todos estamos hechos por células, es una idea decisiva para una concepción materialista de la vida. En la búsqueda de las bases en la ciencia y para explicar las ideologías, pues como veis, en Marx está claro. Aquí tenemos una imagen de la primera edición del libro de Marx, la primera edición de la primera parte y del primer tomo del libro de Marx. En la biblioteca de Darwin existe un ejemplar de Das Kapital, de la primera edición de Das Kapital, firmado por el señor Carlos Marx, diciendo al señor Darwin con admiración y afecto. Los que tenemos una edad, recordamos que había libros que teníamos que coger un cuchillo o una recarta para separar las hojas. El Das Kapital que existe en la biblioteca de Marx está sin abrir. El señor Marx no abrió Das Kapital. Ahora bien, entre los papeles de Carlos Marx, apareció una carta de Darwin en la que le dice: le estoy muy agradecido por su cortés carta y por el contenido de la misma. Es decir, lo que le está diciendo es: usted me pide que acepte que usted me dedica un libro, pero yo no quiero. Preferiría que no se me dedicara el tomo o volumen, según algunos, el segundo volumen del Capital, que Carlos Marx no vio publicado, porque el Capital entero lo publicó Engels después de la muerte de Marx, que no se me dedicara el volumen, aunque le doy las gracias por el honor que él quiere hacerme, puesto que eso implicaría, en cierto modo, mi aprobación de toda la publicación, sobre la cual no sé nada, y yo añado, ni quiero saber. Eso he puesto aquí más en negrilla una frase que me parece que debía estar en la puerta de todas las facultades, de todas las universidades del mundo. Pienso que la libertad de pensamiento se promueve mejor a través de la gradual iluminación de las mentes que se deriva del progreso de la ciencia. Le dice que no, que está muy viejo y que no quiere saber nada de eso. Si es realmente la respuesta a que Marx le pidiera que aceptara que le dedicara el segundo volumen del Capital que estaba preparando, lo que pasa es que murió antes y no lo pudo haber publicado, posible, pero este está entre los papeles de Marx que se encuentra en el hacer. Bueno, acabo de referirme a lo que en términos físicos podíamos decir al lado infrarrojo del espectro visible, ¿no? Pues ahora nos vamos a ir al lado ultravioleta, porque también por el otro extremo. Y vamos a ver que aquí está este individuo, que es un perfecto desconocido para la inmensa mayoría de la gente en la actualidad, pero que fue llamado el Aristóteles del siglo XIX, es enormemente citado por muchísimos autores del siglo XIX, lo cita incluso el científico más grande que ha dado este país, que sin duda alguna fue don Santiago Ramón y Cajal, lo cita en alguno de sus escritos. Un tío que escribió de todo, hizo de todo, de una enorme influencia en muchísimos campos. El señor Herbert Spencer. El señor Herbert Spencer evidentemente conoció la obra de Marx enseguida. Y Marx habla de un término que se llama la lucha por la vida. Y habla de la selección por reproducción diferencial, es decir, seleccionan aquellos individuos aquellos estirpes que mejor se reproducen en comparación con los otros, ¿de acuerdo? Bueno, pues el señor Herbert Spencer sacó un término enormemente peligroso,
pero enormemente atractivo. A Herbert Spencer se le debe la introducción del término supervivencia del más apto, que no es lo mismo que reproducción diferencial. Tuvo tanto éxito que al final de su vida se lo compró hasta el propio Darwin. Pero es un término, como digo, desde el punto de vista digamos, Darwin puede estar muy criticado, puede tener ciertas lagunas, pero es, en términos generales, el modelo más generalmente aceptado ahora mismo para explicar los procesos evolutivos. Este señor que escribió de todo, escribió unos principios de biología, pero lo que hizo fue extrapolar los principios de la selección natural a la sociedad humana. Y con eso sentó las bases de lo que hoy se conoce con el nombre de darwinismo social. Hay que tener en consideración que el término darwinismo social ha sido más usado por los detractores de estos modelos que por los defensores. O sea, un darwinista social no se llama así, no darwinista social, es otra cosa. Las bases, también hay que agarrarse del señor Spencer. Si las personas son suficientemente completas como para vivir, viven, y está bien que deban vivir. Pero si no son lo suficientemente completas, y ahora venga alguien que diga que es lo que no son suficientemente completas, como para vivir, mueren y es mejor que deban morir. La frase tiene bigote. Por supuesto, en la medida en que la severidad de este proceso se mitiga por la compasión yo leí esta frase primero en castellano, y el caso típico de una traducción de un falso amigo, y ahí pone simpatía, y he buscado efectivamente simpatía, en realidad es compasión, o solidaridad, la compasión espontánea de los hombres entre sí es apropiado que deba mitigarse. Pero luego en otro sitio del escrito añade, pero sin pasarse, no sea que la gente se acostumbre a que os lo juro, sin pasarse demasiado, porque para Spencer, como organismo vivo que es, la sociedad se evoluciona a través de la selección natural. La sociedad evoluciona y crece en complejidad a través de procesos análogos a cómo crecen las especies. Esto es una barbaridad. Desde el punto de vista de decir, mire usted, no, esto es algo mucho más complicado. La sociedad es mucho más compleja de lo que es un individuo. Porque hacer un conjunto de individuos, y ser individuos distintos, y meterse en otra serie de cosas, yo hablaría con más tranquilidad. Pero tan sencillo, hicieron una lectura desde mi punto de vista falsa, y ahora veréis hasta qué punto pueden ser perversas o no. Eso cada uno que lo diga. Bueno, dio pie a un montón de actividades, acciones, etcétera, etcétera. Pongo ahí una que citó Evo Morales, no dijo dónde, no he podido encontrar dónde, pero como esta he visto varias. Los indios son seres inferiores y su eliminación no es un delito, es una selección natural. Eso lo dijo el presidente de Bolivia, que estuvo a caballo entre los siglos XIX y XX. Pero como él lo dijeron un montón de gente, cada vez que había un exterminio o cada vez que había una acción colonialista que fue la eclosión del colonialismo durante el siglo XIX. Ahora bien, para mí, no puedo ocultar mi simpatía por Darwin en muchos aspectos. Sin embargo, Darwin también picó en su propia anzuela. Porque en un libro que se ha traducido, el título se ha traducido como El origen del hombre, Darwin tiene estas perlas. O sea, Darwin no acabó de entenderse. Los miembros débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza con grave detrimento de la especie humana, como finalmente comprenderán los que se dedican a la cría de animales domésticos. Claro, los criadores de animales domésticos, aquellos que les salen más débiles, y si es, por ejemplo, crían animales para dar leche, pues aquellos que les salen más débiles, pues los dedican para la carne, con lo cual no se reproducen. ¿Vale? Esta es estupenda. Resulta así que los holgazanes, los degradados y con frecuencia viciosos, tienden a multiplicarse en una proporción más rápida
que los próvidos y en general virtuosos, y añade después, que normalmente se casan después y tienen menos hijos. Esto le lleva a decir que en la lucha perpetua por la existencia habría prevalecido una raza inferior y menos favorecida que la superior, y no en virtud de sus buenas calidades, sino de sus graves defectos. Y ya la última que le he encontrado, he dicho, ay, Carlitos Darwin, en algún periodo del futuro no muy distante, como en cuestión de siglos, en términos evolutivos pasa mañana, es casi seguro que las razas civilizadas del hombre exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes en todo el mundo. Y eso lo tiene en ese libro que se ha, desde mi punto de vista, mal traducido, de Descent of Man, que se ha traducido como el origen del hombre, mientras que Descent quiere decir el linaje del hombre o los ascendientes del hombre o algo así. Bueno, pues este señor es una joya. Este señor es una joya. Y su nombre tiene que ser conocido por todos los matemáticos presentes. Para que veáis que también los matemáticos pueden hacer cosas graciosas. Este señor es el falsedad. Este señor hizo de todo en su vida. Tuvo mucho tiempo, ¿eh? Es que tuvo mucho tiempo para hacer muchas cosas. La fecha. ¡Ay! No, es 1822. 1822. Santa Lucía conserve la vista, ¿eh? Porque yo aquí estoy con lo de las gafas de sol no es chulería, es que tengo fotofobia porque veo menos que un gato y eso. Y mientras menos veo, más me molesta la luz. Este tipo era primo hermano de Darwin. Y como gran cantidad de personas de la época, pues muy influenciado por el libro de Darwin. Hizo cantidad de cosas. Aparte de las cosas que hizo en estadística, hizo cosas en meteorología, desarrolló el término isobara, hizo estudios de antropología. Yo creo que para lo suyo tenía que ser un cachondo porque cachondo lo digo con reserva, ¿no? Porque una de las primeras cosas que hizo de estadística fue plantarse en el almirantazgo británico y como era de muy buena familia, era una familia fantástica, no trabajó en su vida. Quiero decir, lo único que hacía era investigar por su propia cuenta. Y este tipo se fue al almirantazgo británico y pidió estudiar los naufragios en los barcos del Imperio Británico, comparando sobre el total de singladuras que había, comparando el hecho de que el barco llevara o no llevara capellán. Y evidentemente demostró que la oración no servía para evitar que el barco se hundiera. Y estas cosas para principios del siglo XIX, digamos que tenían su punto. Pero, como os digo, hizo una interpretación radical en el sentido de que, en el mismo sentido que lo hizo Spencer, hizo una interpretación radical de la aplicación, digamos, a la antropología, a la sociología de la teoría de la evolución de su primo. Y entre las múltiples cosas que podría poner, yo he seleccionado una que no tiene desperdicio. Y esta, como la he seleccionado esta tarde, pues no me ha dado tiempo a traducirla. La carta se llama Africa for the Chinese. Y ahí pone, es una carta que le publicaron en el Times el 6 de junio de 1873. Y pone, mi propuesta es estimular el establecimiento de chinos en uno o más lugares adecuados de la costa oriental de África, con la creencia, con la seguridad, con la esperanza de que los inmigrantes chinos no solamente mantendrían su posición allí, sino que se multiplicarían y sus descendientes suplantarían a la raza inferior negra. Entenderéis la traducción que hizo de la selección natural y de la mejora de las razas favorecidas en la lucha por el medio ambiente
en los términos en los que Darwin los propuso. Bueno, este caballero no solamente introdujo el término isobara, introdujo las rectas de regresión, introdujo cantidad de cosas, introdujo una palabra de enorme impacto. Introdujo el término eugenesia. A Francis Galton se debe el término eugenesia. ¿Qué era para el señor Galton la eugenesia? Bueno, el problema. Dado que muchas sociedades humanas buscan proteger a los desfavorecidos y a los débiles, dichas sociedades están reñidas con la selección natural responsable de la extinción de los más débiles. Y por tanto, para él, la eugenesia tiene dos fines. Su primer propósito es controlar el porcentaje de crecimiento de los ineptos en lugar de permitirles llegar a seres aún estando destinados a perecer prematuramente en gran número. El segundo propósito es la mejora de la raza, favoreciendo la producción de los aptos por medio de matrimonios tempranos y la saludable crianza de hijos. ¿Os suena tanto la eliminación de los ineptos como la productividad de los aptos por medio de matrimonios tempranos entre personas aptas? Fue un proyecto desarrollado por el... fijaos bien, ese es un cartel de lo que es la eugenesia por parte de una sociedad eugenésica, y pone ahí que la eugenesia es, digamos, toma el control de la dirección de la evolución humana porque hunde sus raíces en la medicina, la cirugía, la psiquiatría, la genética, la biología, la antropología. Es decir, tiene absolutamente bases científicas para utilizar eso. Es un cartel de los años 20 del siglo pasado. Volviendo a gente que tomó esto al pie de la letra, pues está, evidentemente, como podéis imaginar, el firmante de esa carta, que era un tal Adolf Hitler, en la que desarrolló un programa que se llamaba Acción 4, en la que le da plenos poderes. Ahí pone Reichsleiter, que significa el segundo nivel después de Hitler en el partido nazi, y ahí el doctor Karl Brandt, que era su médico personal, para desarrollar un sistema de eliminación había otra parte, que era estimular los matrimonios entre personas de raza aria y que estuvieran cada vez más limpios. En este caso era, como digo, la eliminación y alternativamente la esterilización forzada. Así que hubo decenas de miles de personas que fueron forzadamente esterilizados en tiempos del Tercer Reich. Si yo me quedo aquí, nos quedamos tan contentos, porque, bueno, eso ya está en la historia, ¿no? Eso acabó en el año 45. Ni yo, que soy el más viejo, había nacido todavía. Pues queridos, ahí tengo ese cuadro que me hice sobre prácticas eugenésicas y esterilizaciones forzadas en distintos países. En los Estados Unidos, en algunos enfermos y sobre algunos criminales, se estuvo practicando hasta el año 1981. Vivíamos algunos de los que estamos aquí. En Japón se estuvo practicando hasta 1996. Más gente de la que estamos aquí. Estábamos viviendo en un mundo. En Suecia, en la muy civilizada Suecia, en gitanos se les esterilizaba forzosamente hasta 1975. En Checoslovaquia hasta 1990. De todo lo más dramático es en Perú, donde, yo sé que esto se va a colgar en la red, pero no puedo, donde el hijo de la gran puta de Fujimori esterilizó a 300.000 mujeres quechuas. Y en Uzbekistán estábamos todos vivos, claro.
hasta hace 8 añitos. Se estaba esterilizando a campesinas pobres. O sea que en la eliminación, ojo, científicamente soportada por la selección natural, es algo tan absoluto. Aquí sí que utilizo la palabra perversa. Aquí no me puede quedar. Bueno, con esto yo creo que le da un cierto repaso. Y si estamos un poquito en tiempo, Alberto, Sí. Pues entonces yo querría pasar, bueno, quiero un poco no es una conclusión, es una recomendación. Conocer las leyes y principios que explican lo que ocurre en un sistema de un determinado nivel de complejidad no siempre implica predecir lo que pueda ocurrir en niveles de complejidad mayor. Es decir, un físico de partículas, por toda la ciencia que sepa de físico de partículas, difícilmente puede predecir cómo se comporta la hemoglobina. La biología difícilmente puede predecir cómo se puede comportar las relaciones sociales. En el estado actual de conocimiento, yo en la primera diapositiva pongo como de momento no podemos hacer ese salto. Esta sería la conclusión de, digamos, la primera parte. Pero yo al final del resumen que le mandé a Alberto ponía que no solamente había malas soluciones, es que había mentiras y cosas. Me gusta mucho el título de esa película y entonces lo pongo así. Vamos, yo voy a poner un ejemplo de una mentira y gorda. Hace posiblemente un año o cosas así, pero desde que empezó la crisis en el año 2008, nos han venido muchos economistas en muchos medios de comunicación, sobre todo radio y televisión, economistas más o menos serios, más o menos mediáticos, amenazándonos con la existencia de algo que yo tengo que poner la mano invisible del mercado. ¿A qué cojona? Bueno, ahí tenemos a la mano invisible del mercado, que se lo atribuyen a un caballero que se llamaba Adam Smith, y que es una cosa enorme, invisible, y que nos aplasta siempre los dedos. Que además, cuando dicen lo de la mano invisible del mercado, yo no era capaz de decir qué significaba eso. Sí, eso, está por todos lados y tal, pero bueno. Entonces un buen día, esto es una cosa que nada más que nos da a los jubilados, un buen día dije, yo voy a enterarme qué demonio es esto de la mano invisible del mercado. Y entonces me puse a buscar a este señor, el Adam Smith, que es ese señor, la verdad es que la caricatura está muy bien, ahí con los rulos muy bien. Resulta que este señor, lo que era catedrático de filosofía moral en un sitio feísimo, que es en Glasgow. Y luego acabó en Edimburgo, siendo el jefe de la... tenía que ver con impuestos y con cosas de eso. Y había escrito un libro que se llamaba Teoría de los Sentimientos Morales. Porque cada vez que hablan de eso de la mano invisible del mercado, dice, porque como Adam Smith, que fue realmente el que estableció las bases de la economía como ciencia, escribió en su libro La riqueza de las naciones, pues todavía yo me busqué La riqueza de las naciones en inglés de momento, y acabo de confirmarlo con un buen amigo, que no es que sea buen amigo, sino además es doctor en filología inglesa. Wealth significa tanto riqueza material como riqueza, en términos generales, de bienestar cultural. No es una riqueza en términos crematísticos. Viene a ser más bienestar, cultura, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa traducción que fue desde el primer momento, la primera traducción que se hizo al español dedicada a un señor que mandaba mucho en España, que se llamaba José Godoy, esa traducción ya nos coarta algunas cosas. Entonces, como me lo había descargado en PDF, me puse a buscar lo de la mano invisible del mercado. Y la mano invisible del mercado aparece, lo de mano invisible aparece solo una vez, pero no aparece mano invisible del mercado. Es decir, la mano invisible del mercado es algo que no dijo el señor Adam Smith.
Los hijos de suegra que nos hablan de esto no han leído el libro, no se lo han leído, se lo han contado y se lo han venido contando. Es decir, creo que fue un señor de la banda que acabo de citar, un tal Joseph Goebbels, del Tercer Reich, que decía que una mentira 1000 veces propagada acaba convirtiéndose en una verdad. Pues esta es una de las verdades basadas en mentiras 1000 veces propagadas. El pobre Adam Smith tenía que ser un buen tío, la verdad, porque cuando dice que es eso de la mano invisible, se refiere en realidad a cuando, por ejemplo, un científico entiende que lo que ha sacado en el laboratorio puede tener interés comercial, interés de estas cosas, y dice, coño, pues voy a montar una empresa que me dé pasta. Claro, monta la empresa, pero una empresa, digamos, de media alta tecnología que necesita la... Por tanto, él va buscando su propio beneficio, pero puede generar un beneficio mayor al estimular que personas bien formadas tengan a su vez otro beneficio. Es decir, al final dice, al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si eso entrara en sus designios. Me viene a la memoria una buena amiga, catedrática de una disciplina científica, que montó una empresa sobre lo que ella sacaba en su laboratorio para que pudieran tener trabajo las personas que ella estaba formando y que no tenían entrada en el puesto de trabajo. Cuando yo logré que tuviera una entrevista con una persona que sí tenía, también otro catedrático, otra disciplina de ciencia, que sí tenía mucha experiencia en esto de montar empresas y había tenido un éxito enorme, este hombre le dijo a esta amiga mía, oye, ¿tú para qué quieres montar la empresa? Le dijo, bueno, pues verás que yo tengo 3 personas que no encuentran sitio, están perfectamente formadas y tal, y para eso, le dije, tu empresa se va a hacer cargo. Porque tienes que montar la empresa para ganar dinero. Como montes la empresa con otra intención, acabas perdiendo dinero. La predicción, de momento, casi se está cumpliendo. Es decir, para montar una empresa hay que ser absolutamente egoísta, pero luego la mano invisible, según Adam Smith, y según este colega que entiende bastante de eso, se encargará de que esos beneficios promuevan el de la sociedad de una manera más efectiva que si eso entrara el caso es que esto es en la parte primera, sobre los principios que dan lugar a la división del trabajo, que parece que según los economistas serios es la principal aportación de Adam Smith. Pero en un capítulo dedicado a sobre los salarios de trabajo tiene esta frase que es rotunda. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Y luego finalmente, pues, que de las instituciones y obras públicas, esto es que el párrafo entero es cojonudo, perdón, es estupendo, porque dice que entre las cosas que tiene que dedicarse, a lo que hay que dedicar los dineros públicos, está el fomentar la instrucción del pueblo y fomentarlo tanto a la educación de la juventud como para instruir a la gente de todas las edades. La realidad es que con esto lo que quiero decir es que la ciencia tiene que servir para lo que sirve, a lo que tiene que servir, que es para conocer a la naturaleza y evitar en la medida de lo posible la falsa lectura y sobre todo la difusión de las mentiras. Yendo, yo creo que más de uno de vosotros ha escuchado la expresión el fin de la ciencia. Parece como si ya se supiera todo. A mí sí que me vais a disculpar, porque voy a leeros un poema escrito en 1875 por un chaval con 25 años, porque murió con 30 años en 1880, que además fue traductor de uno de los textos de Darwin, que se llamaba Joaquín María Bartrina, y que tiene que ver un poco con esa sensación de saberlo todo, pero al final ya veréis. Dice, todo lo sé. Del mundo, los arcanos ya no son para mí lo que llaman misterios sobrehumanos el mundo baladí. Solo
la ciencia a mi ansiedad responde, y por la ciencia sé que no existe ese Dios que siempre esconde el último porqué. Sé que soy un mamífero bimano, que no es poco saber, y sé lo que es el átomo, ese arcano del ser y del no ser. Sé que el rubor que ciende las facciones es sangre arterial y que las lágrimas son las secreciones del saco lacrimal. Que la virtud que al bien al hombre inclina y el vicio solo son partículas de albúmina y fibrina en corta proporción. Que el genio no es de Dios sagrado emblema, no señores, no tal. El genio solo es producto del sistema nervioso cerebral y sus creaciones de sin par belleza solo están en razón del fósforo que encierra la cabeza, no de la inspiración. Amor, misterio, bien definido, sentimiento, placer, palabrotas vacías de sentido y sin razón de ser. Gozar es tener siempre electrizada la médula espinal, y en sí el placer es nada o casi nada, un óxido, una sal. Y aún dirán de la ciencia que es prosaica. Hay nada vive Dios bello como la fórmula algebraica, C igual a pi R2. Todo lo sé. Del mundo los arcanos ya no son para mí. Lo que llaman misterios sobrehumanos el vulgo baladí. Mas hay que cuando exclamo satisfecho todo lo sé, siento aquí, en mi interior, dentro de mi pecho, un algo, un no sé qué. Muchas gracias y gracias por vuestra participación. Y ahora, a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Algún comentario? A mí me tocó, hace ya algún tiempo, intentar explicarle a un amigo americano por qué teníamos una botella de anís con una imagen de un mono, el que se llama, y se sigue llamando, anís del mono. ¿Cómo lo explicarías? Que persista. Sí, mira, es que claro, eres amigo mío. Vamos a ver, la etiqueta, el anís del mono se hizo desde 1870 y tantos, y la hicieron dos hermanos, que uno de ellos era notario, y uno de ellos conocía la teoría de la evolución. Por tanto, el mono tiene la cara de Darwin. El mono tiene la cara de Darwin, podéis verlo. Pero es que además en la etiqueta del anís del mono, el mono lleva como una especie de pergamino en la mano y pone una cosa preciosa, en el sentido de lo que he dicho. Soy el mejor. La ciencia lo dice y yo no miento. O sea, en las etiquetas del anís del mono tenemos un recuerdo de Darwin. Tenemos un recuerdo de Darwin. Muchas gracias, Ignacio. Me has dejado el toro. A huevo. ¿Alguna cosilla más? Dime. Yo te presté hace tiempo un libro que se llamaba Darwin en Quítalo de España. los libros. Sí, si no, no seguiría siendo mi amigo. Y ese libro, que es muy interesante, habla de la repercusión que tuvieron las teorías de Darwin, pero no en ciencia, sino precisamente en psicología y en la sociedad. Y no sé si lo recuerdas, pero había una serie de personajes españoles, escritores sobre todo, y recuerdo entre ellos a la Pardo Bazán, Que hacen referencia a todo lo que has comentado de las teorías de Darwin aplicado a la sociedad, de psicología, etcétera, etcétera. El impacto en España, por más que se quisiera frenar, el impacto en España fue tremendo, ¿no? Yo no he echado ahí, había echado otras cosas, pero no he echado ahí un poema de un canónigo de la Catedral de Badajoz,
metiéndose con un catedrático de Ciencias Naturales del Instituto de Badajoz porque defendía las teorías de evolución en los años 1880 y tantos. Lo que yo no, posiblemente a muchos de vosotros os sonará que la primera lección que se dio sobre Darwin en España se dio en esta universidad en 1861 por el catedrático se llamaba Historia Natural de la Universidad de Sevilla, que era don Antonio Machado y Darwin. Don Antonio Machado y Núñez. Don Antonio Machado y Núñez, que provocó un mare magnum en la universidad y en la sociedad. Don Antonio Machado y Núñez fue un personaje en la época que tuvo enfrente a un canónigo, no sé si era canónigo, era catedrático de teología en la universidad. Don Antonio Machado y Núñez no tiene calle en Sevilla, tiene su nieto, pero no él. Y lo que a este hombre le costó hablar de algo que se estaba viendo ya, que iba a favor de los conocimientos científicos, pues le costó. No está claro si él renunció a la cátedra por solidaridad o que directamente en la restauración monárquica, después de la Segunda República y después de todo esto. Después de la primera, ¿no? De la primera, claro. De la Primera República. Le costó la cátedra porque renunció o porque lo echaron. En todo caso, hubo una persona que le hizo la vida imposible y que sí tiene calle. Una calle que no sé si... Este señor se llamaba... no sé si habéis pasado por esa calle. Este señor se llamaba don Francisco Mateo Gago. Y tiene una calle poco frecuentada en esta ciudad. Y don Antonio Machado Núñez no la tiene. A pesar de que fue alcalde de Sevilla y fue gobernador de Sevilla en tiempos de Prim, y una de las cosas que hizo fue desarrollar unas medidas tales que en la provincia de Sevilla disminuyó sensiblemente el bandolerismo. Es una persona que yo invitaría a estudiar un poquito, y si no estudiar, yo recomendaría un libro bellísimo, que se llama Sevilla, Machado y Darwin, escrito por un novelista sevillano que se llama Antonio Cascales, que refleja muy bien cómo era la Sevilla de la segunda mitad del siglo XIX, que es una gran desconocida. Y vamos, imaginaos lo siguiente, disculpadme porque es que yo esto me pongo igual. Recordad, os quería decir lo siguiente. Yo creo que la mayoría os acordáis de Rodríguez de la Fuente, y la mayoría os acordáis de algunos programas que tenía en televisión. Muchos no habíais nacido, pero hombre, que el año 1971, que él tenía un programa de televisión, 1971, el asesor religioso de Televisión Española le prohibiera a través de la dirección emitir una serie de programas sobre evolución, dice mucho del retraso intelectual de este país. ¿Y sabéis cómo le permitieron esos programas? Porque daba la casualidad de que estamos en 5 años antes, en 1966, se publicó en España el primer libro sobre evolución, con licencia eclesiástica, evidentemente, que lo publicó la Biblioteca de Autores Cristianos, porque los autores eran personas de relevancia y lograron el D. Obstant por parte de la autoridad eclesiástica. 1966, es decir, más de un siglo después del origen de las especies. Por eso, empezar a hablar de esto es un no parar. Así que el impacto lo tuvo en todo. Por cierto, don Santiago Ramón y Cajal, con todo lo listo que era, no tragaba del todo la idea de la evolución de Darwin. En fin, eso es otro tema. ¿Alguna cosilla más? Sí. Hola. Sí, sería
sería como abrir un debate que no se va a hacer, porque no es un sitio de debate, pero yo te escucho y veo que analizas una mentalidad que se crea como pseudociencia a partir de Darwin, ¿no? Darwin, vamos a decir que es un científico porque ha sido aceptado su teoría, ha habido algunos cambios después, pero sí, básicamente acertó. Pero digamos que básicamente se acepta. Exactamente. Aceptar o no ya... Y luego se crea un halo alrededor de una teoría científica triunfante que ya tiene que ver con los intereses. Entonces, todo lo que tú comentas desde una ética de ahora es criticable toda esta justificación del colonialismo. Pero les venía muy bien a las potencias europeas justificar el colonialismo con una pseudo base científica. Por supuesto, es lo que he dicho. Bien. Pues ahora está muy bien porque lo entendemos todos. Porque eso lo destruyó Hitler. Como Hitler hizo una barbaridad en nombre de la eugenesia, porque todos eran eugenésicos en aquella época. Sí, sí. Se consideraba normal, sí, en los años 40. En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España. Y decimos, vale, ahora mismo, gracias a Hitler, que se pasó de la raya, podemos criticarlo éticamente. Pero yo lo que quería decir es que ahora mismo, con las bases de la ciencia, como decía uno, que no me acuerdo cómo se llama, yo me subo a los lomos de un gigante y soy un poquito más, gracias al gigante. Ahora mismo hay mucha pseudociencia que cuela como ciencia, por supuesto, y no es más que la mitología de ahora. Yo soy médico y gran parte de los artículos científicos que justifican tratamientos nuevos, medicamentos, que todo está en una base de comercio, no tiene nada que ver con la medicina ni con ningún avance de nada, pero significa un negocio para una empresa que se dedica a sacar dinero, que se llama, pues, yo qué sé, la farmacéutica Glaxo, Pfizer, ¿no? Dicen, ¿cuánto sacamos con la gabapentina? Sacamos 50 millones de dólares anuales. Eso es muy poco. Vamos a hacer algo para que sean 400 millones, si no, no se dan cuenta. Bajan los niveles de normalidad, sacan un diagnóstico falso nuevo, todo científico, ¿de acuerdo? Pseudociencia. Es ciencia, pero... No, eso no es ni pseudociencia. Eso simplemente es falta de ética. No, pero están basados en ensayos clínicos bien hechos. Entonces, ahora mismo también vivimos cosas de ese tipo. Y quien dirige la sociedad es el mito. Igual que en la época de Roma, igual que en la época de Grecia. Los mitos han cambiado, pero vivimos bajo el mito. Y el mito está asentado sobre la ciencia, no sobre los dioses. Y tú lo que has hecho es describirlo del siglo XIX. Pero ahora mismo está bueno, ya está. Que no vamos a hacer. Yo podría, vamos, efectivamente sería otro debate, pero claro, es que hay mitos y mitos, y yo creo que una de las cosas que tienen los mitos es que cambian de cara, porque si yo digo aquí, voy a poner un mito, voy a poner un mito aquí, voy a decir un mito en el que yo creo que todos creemos. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal, a su seguridad física. Yo digo, ¿alguien está en contra de este punto 3? No voy a decir en contra, si digo en la Declaración de los Derechos Humanos yo no me la llevo entera, por tanto no puedo saber si estoy a favor o en contra entera. En principio sí, ¿no? Pues está a favor mucha gente, pero vamos, en ese concreto, ¿alguien está en contra de que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona? ¿Verdad? ¿Alguien estaría seguro de que si hubiera nacido en el siglo XVII o XVIII estaría en contra de la esclavitud?
No, ¿verdad? Yo por lo menos no estoy. Mitos. Desde que la humanidad es humanidad. Falta de ética en la utilización o en la fabricación de nuevos mitos. Pues yo diría que casi que desde la humanidad es humanidad. Así que, en términos generales, estoy de acuerdo, pero que los mitos son importantes, pues ahí estamos, conviviendo con ellos desde que yo creo que desde que el Homo sapiens es Homo sapiens, que con ello que hay que contar. Perdón, cuando he dicho lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay un solo científico que dé una base científica para decir que todos tenemos derecho a la vida. Desde luego, la naturaleza no parece que esté de acuerdo. No hay ninguna ley natural que diga que todos tenemos derecho a la vida. Perdón, ley de la naturaleza. Las leyes naturales que dicen que hablan los juristas o los curas, eso no me meto. Pero no hay ninguna ley de la naturaleza que asegure el derecho a la vida. Y ahí nos la creemos. Y ahí estamos dispuestos a defenderla. A raíz de la gran cantidad de información que tenemos hoy día acerca de la influencia del ambiente sobre los genes, hay muchos que están resucitando a la mar. De la mar. Se me olvida una cosa. Mi pregunta es si tú crees que eso es una lectura errónea / perversa de las ideas de la mar. No, yo creo simplemente que hace falta que aquí en este sitio tú hables de epigenética, Santiago. Se ha hablado de epigenética, ¿eh? Epigenética. Vamos a ver. Hay una cosa que no... Se ha hablado aquí de epigenética. ¿Se ha hablado de epigenética? Sí, señor. Hace tiempo, pero se ha hablado. Se ha dado una charla de epigenética. ¿Sí? Hace mucho tiempo y creo que hay que repasarlo. Hay que repasarlo. Y también hay una charla dedicada a Antonio Machado y Núñez. Hombre. Aquí. Hombre. De live. Eso era antes de que yo participara en el torneo. Vamos a ver. La autopromoción. No, es que me interesa tu opinión. No, efectivamente yo he encontrado muy recientemente gente que me ha estado diciendo, que me ha estado, digamos, intentando resucitar a la mar. Y yo les he dicho que, y me hablan, hombre, pues claro, la epigenética, pero la epigenética, los datos que yo tengo, está sirviendo la epigenética como pretexto para resucitar a la mar. Pero para mí, que como hemos hablado algunas veces, los datos que se tienen es que las influencias epigenéticas duran 2, 3, 4 generaciones como mucho y luego se disuelven. No quedan marcadas genéticamente, que yo sepa. O sea que no me parece que haya datos suficientes. De momento. Yo he dicho varias veces por el momento, que todavía la ciencia nos puede dar un montón de sorpresas, pero que yo sepa, fue listo en la mar, o sea, no es ninguna tontería, un tío que prácticamente no tenía estudios y que desarrolló, como digo, la primera teoría coherente que puede explicar un proceso evolutivo. Ahora bien, resucitarlo al cabo de 2 siglos, me parece que no hay datos suficientes para decirlo. Vamos a ver, es obvio. Hay situaciones como la de los bichos estos que permitieron el descubrimiento del CRISPR, la situación esa, pero hay situaciones muy puntuales. Yo de momento todavía no le haría novenas a San Caballero de la Mar. Todavía. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.